Un cordial saludo, doctor. En atención a su solicitud, hago extensivo este video como parte de nuestra materia que estamos estudiando, Derecho Procesal Penal. Soy su estudiante, Diana Herrera, y voy a abordar el tema del principio de motivación. ¿En qué consiste el test de motivación? Es nuestra primera pregunta. Esta herramienta jurídica consistía en la verificación, en la decisión que podía ser judicial o no. Esta herramienta jurídica nos permite conocer si se viola o no el principio de motivación, porque existen parámetros que debemos analizar si se dan, se cumplen o no. ¿Cuáles son estos parámetros? Estos parámetros son razonabilidad, lógica y comprensibilidad. ¿En qué consistían estos parámetros? El parámetro de la razonabilidad consistía en la correcta aplicación de la normativa, de los principios constitucionales. ¿En qué consistía el parámetro de la lógica? Pues consistía en la coherencia que debíamos encontrar. Consistía en verificar que existía esta coherencia entre las premisas y la conclusión, y entre la conclusión y la decisión. Y el último parámetro que vamos a mencionar es el de comprensibilidad. Como su nombre lo indica, comprender. Lo que se expresa debía ser o debe ser comprendido por todo el auditorio, por todas las personas presentes, por todo el público, en un lenguaje claro. Además de esto, pues tenemos como una segunda consulta en qué consiste el criterio rector de la motivación. Este criterio rector de la motivación consiste en una argumentación dentro de una decisión que debe tener una estructura mínima. ¿Cuál es esta estructura mínima? Esto es que debe existir una fundamentación fáctica suficiente y una fundamentación normativa suficiente. Fundamentación fáctica suficiente y fundamentación normativa suficiente. ¿Qué significa la fundamentación fáctica suficiente? Significa que debe existir esa descripción o enunciación de lo sucedido, de los hechos dados por probados ya en la decisión. Es decir, si me dicen que yo disparé, debe enunciarse o debe describirse, debe mostrarse en ese acervo probatorio que efectivamente yo disparé. En cuanto a la fundamentación normativa suficiente, se refiere a que no es solo necesario citar la norma, eso no es suficiente. ¿Por qué? Porque es necesario argumentar, explicar el por qué se utilizó esa base legal, por qué se aplicó esa normativa, ese artículo. Además de esto, tenemos también el estándar de suficiencia como un tema importante dentro del principio de motivación. ¿Qué es el estándar de suficiencia? Pues este estándar de suficiencia es el grado de profundidad y extensión que debe existir en una argumentación jurídica. Una regla de oro importante que el doctor nos menciona es que entre mayor sea el impacto o entre mayor sea la afectación a los derechos de esa persona con la decisión que se tome, debe existir mayor profundidad en el caso, mayor análisis, mayor tiempo dedicado en eso, porque efectivamente se está comprometiendo los derechos de esa persona. También tenemos las tipologías de las deficiencias motivacionales. ¿Cuáles son estas tipologías? Son 3. Tenemos la tipología de inexistencia motivacional, tipología de insuficiencia motivacional y la última, que es la tipología de apariencia motivacional. ¿Qué es la tipología de inexistencia motivacional? Esto se refiere a que en una decisión judicial se subsumen en las tres tipologías cuando carece de esta fundamentación fáctica y fundamentación normativa, no existen las dos.
Esto pues es muy escaso, pero suele ocurrir cuando no existen estas dos fundamentaciones. En el caso de la tipología de la insuficiencia motivacional, en cambio, tenemos que se trata cuando en una argumentación jurídica tenemos la fundamentación fáctica suficiente y también tenemos la fundamentación normativa suficiente, pero en una de ellas no vamos a encontrar el estándar de suficiencia. En cambio, en la tipología de apariencia motivacional, si bien es cierto, en la argumentación jurídica vamos a encontrar la fundamentación fáctica suficiente y la fundamentación normativa suficiente, pero una de las dos va a tener un vicio motivacional. Pueden ser los siguientes, pueden ser uno de los 4 que voy a nombrar, como son incoherencia, incongruencia, también puede ser inatinencia y la incomprensibilidad. ¿Qué significa incoherencia? Incoherencia, pues esto se refiere a que no vamos a encontrar algo que no tiene sentido. Esta incoherencia puede ser lógica o puede ser decisional. La incoherencia lógica se refiere a cuando existe contradicción entre las premisas y las conclusiones. En cambio, en la incoherencia decisional vamos a encontrar que existe contradicción entre las conclusiones y la decisión. Entre la conclusión y la decisión. Luego tenemos la incongruencia. ¿Qué significa la incongruencia? Aquí vamos a encontrar que existen 2 tipos de incongruencia, como son frente a las partes y frente al derecho. Frente a las partes, pues se refiere a que vamos a encontrar que en la argumentación no se va a abordar la argumentación expuesta por las partes. Ojo, el juez no está obligado a contestar todas las argumentaciones, solamente lo hará aquellas que considera de mayor valor, de mayor relevancia. En cuanto a la incongruencia frente al derecho, vamos a encontrar que el juez, pese a que está obligado pues a contestar, no lo hace, no lo contesta o no aborda un tema que sí está obligado a hacerlo. También tenemos la inatinencia como el tercer vicio. En la inatinencia vamos a encontrar que se refiere a cuando se esgrimen o cuando se usan aquellos principios, normativas, bases legales, jurisprudencias que no vienen al caso, que no están acordes o no tienen relación con el objeto de la controversia. Adicionalmente a esto, pues tenemos el último vicio motivacional, que es el de la incomprensibilidad. Incomprensibilidad se refiere a cuando se redacta el escrito en un lenguaje que no es amigable, que no se va a entender. Y pues esto es un vicio. En caso de que encontremos tal vicio, el castigo es la nulidad del caso. Hemos abordado todos estos temas esperando que sean de total agrado a nuestro docente. En caso de no ser así, quedaría la expectativa de lo que indique nuestro docente. Gracias, doctor.